Buenos días. El plan de Milei sufre de un problema de origen insalvable ya. Se trata de un problema de secuencia de medidas. Milei dejó que primero subieran todos los precios de los privados, los alimentos, los medicamentos, las prepagas, los combustibles. Y cuando quiso que el Estado cobre lo suyo, fundamentalmente las tarifas vía eliminación de subsidios, se encontró con los bolsillos vacíos de los argentinos, que ya le habían dado toda su plata a los privados. No es solo un error conceptual de los libertarios, es porque el DNU lo hizo Sturzenegger con los empresarios y Milei no tiene la cabeza suficiente para darse cuenta que la secuencia de un plan es tan importante como las medidas. El DNU de diciembre, que aún sigue vigente, liberó todos los precios de la economía. Al otro día, todas las prepagas aumentaron sus precios un 40%. En ese momento quedó clara la cartelización, pero el gobierno lo festejó. La semana pasada el gobierno recibió la primera encuesta que lo muestra con una caída pronunciada de la imagen del gobierno. A raíz de esa encuesta empezaron una guerra contra las prepagas. Ahora quieren que retrotraigan sus precios a enero y ese es el anuncio que estaría preparando para hoy. Ahora, si las prepagas vuelven con sus precios a enero y el gobierno no obliga a los laboratorios medicinales a bajar sus precios también, va a colapsar el sistema de salud, porque los remedios son el principal insumo, el principal costo de las prepagas. Un sistema que ya tiene problemas, porque los hospitales están colapsados, por gente que se fue de las prepagas y por gente con distintas patologías, fundamentalmente el dengue. Ahora colapsará también los prestadores de las prepagas, porque las prepagas, cuando se vean apretadas, van a descargar sobre los prestadores, sobre las clínicas, sobre los sanatorios. Hoy todo el periodismo se volvió Guillermo Moreno y quiere bajar los precios de los que se queja la gente. Pero no se va a arreglar con una medida porque el sistema de precios es demasiado complejo para Milei y para Majul. Hoy corremos el peligro de romper el sistema de salud, fundir a los prestadores y generar una crisis sanitaria generalizada. Esto pasa también con la suba de costos de muchas empresas, por la suba de combustibles y ahora por la suba del gas, uno de los principales insumos de la industria. Esa libertad de la que hablan no existe en ningún país del mundo. La suba de los alquileres y las tarifas, en medio de una caída de ventas histórica, va a fundir a decenas de miles de comercios y a miles de pymes. El problema no son las prepagas. La mayoría de las empresas del país no puede seguir el ritmo de la inflación aumentando los sueldos. Debe haber unas 500 empresas que pueden hacerlo. El resto, las 100.000 empresas que hay en el país, no pueden seguir subiendo los sueldos al ritmo inflacionario. Todos los meses, entonces, los trabajadores van perdiendo. Aunque bajen la inflación al 5%, los trabajadores van a seguir perdiendo, porque las empresas no van a dar esa inflación. Eso va a generar una quiebra generalizada de empresas. El problema de las prepagas es la punta del iceberg del colapso económico que comenzó a gestarse el 10 de diciembre. Esto termina con miles de empresas y millones de empleos menos y sistemas de salud, de educación y de transporte destruidos. A Milei hay que frenarlo ya. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Roberto. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Primera vez que compartimos. Una alegría. Gracias por venir. Por favor. Más allá del gracias, pasar en algún momento por recursos humanos que te lo paguen, porque si no va a quedar medio como Pero estamos que lo traen discriminando nuestro al resto de los Estado. compañeros. ¿no? Me estaba enterando. El resto de los compañeros están bajo el convenio, estamos de trabaje mucho y gane poco, que es el convenio poco del Sí, destape, el, ¿no? convenio, el convenio promedio de prensa, en realidad. Claro, el promedio de prensa. Gracias por la invitación. Ahora No, sí, por no se favor. escuchaba. Che, no, eso, me parece que empezó a salir a la luz que no era consistente. Y ahora los tipos quieren ir para atrás. El cambio de discurso es casi grotesco. Ayer estaba... Es muy curioso, yo te escuchaba con atención. La figura apuntada por el gobierno y por todo el dispositivo de comunicación del gobierno es Velocopit. Sí. Velocopit, que es lo que es, se defienda solo, es grande y tiene recursos para defenderse, es el segundo proveedor de medicina prepaga en la Argentina. El primero es OSDE, por mucha diferencia. Sí. OSDE creo que tiene 2 palos y pico de afiliados y no llega al millón Swiss Medical, que es el segundo. Ahora, de OSDE no solamente no se dice nada desde el gobierno, sino que le dieron una oficina muy relevante de la Administración de Salud. La oficina más relevante. Que es la que maneja justamente la Superintendencia crocante. la Superintendencia de Salud, que distribuye
o debería distribuir el Fondo Solidario de Redistribución, por eso se llama así, a donde van a parar una porción muy importante de la recaudación impositiva de todo el sistema de salud. Eso históricamente lo manejaban los sindicatos, las prepagas siempre se quejaban de eso. La única vez que no lo manejaron los sindicatos fue con Cristina Fernández de Kirchner, en un momento donde designó a Liliana Korenfeld, una dirigente de mucha confianza, y eso generó prácticamente un quiebre con todo el sindicalismo en ese momento. ¿No? En parte también porque Moyano era en persona quien al frente de la CGT ponía en general al superintendente. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Bueno, OSDE tiene todo allanado para depredar el mercado. Porque si la operación que sospecha Velocopit está en curso es una operación contra su empresa y contra él, no contra el sistema en su conjunto, OSDE es la mejor posicionada para tomar los clientes, los afiliados, no sé cómo se llaman, son clientes, ¿no? Los clientes. Ahora, yo digo, con las tarifas, perdón, del año pasado, el gobierno no solamente desreguló el sistema, le dio al sistema la caja más relevante del sistema. Claro. No solamente le dio la posibilidad de aumentar lo que quisieran. Ahora, la discusión sobre el precio y el biribiri, porque yo ayer lo escuchaba a Pichetto con esto de hay que ir a la Secretaría de Competencia, que no existe. O sea, habría que contarle a Pichetto cómo está organizado el Estado, ya que él es un institucionalista, ¿no? Bueno, no existe la Secretaría de Competencia, existía en los años 90. Lo que hay es una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que está vaciada adrede, porque en el decreto que está vigente, y de que todos los días nos quejamos porque está vigente, se establece una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia unipersonal. Hoy es un órgano colegiado con muy pocas atribuciones, porque se supone que... No, Milei ya designó las autoridades, las puso... Las autoridades están designadas porque la comisión no podía estar vacante. Entonces se fueron los que estaban y pusieron a un muchacho que venía del macrismo, fue funcionario del macrismo. Pero la comisión, en el decreto se establece el camino hacia una comisión unipersonal. Yo lo conté acá, ¿recuerdan que lo conté? Sí. La intención es que haya una comisión unipersonal para que sea una persona que determine si un planteo es viable o no. Y si es viable, recién ahí un planteo que puede ser o de competencia, o de posición dominante, o de abuso. La verdad es que las cosas que se han entregado en Argentina, digo, acá se permitió la unión de Cablevisión, con multicanal, qué sé yo, y lo hizo Néstor, que es un hombre de mi preferencia. Por eso digo. Pero digo, se han permitido cosas que después pagás el precio, con el tiempo pagás el precio. Ahora, estas medidas, yo lo que veo es que después reciben apoyo. Ayer lo escuchaba a Yarlora diciendo, no, la verdad que nosotros vamos a apoyarlo, hay que ayudar al gobierno. Yo no sé por qué los opositores piensan que tienen que ayudar al gobierno. Para mí es una moda nueva, deberé volver a leer todos los libros. Tenemos que aceptar el pacto del 25 de mayo. Digo, ¿no se dan cuenta? En Córdoba, 1 de cada 5 chicos de escuela privada se pasó a la estatal. Y 1 de cada 2 que tienen prepaga se fue de la prepaga. Lo digo él, esos datos. Y él dice, vamos a apoyarlo. ¿Para qué quiere que para que no quede una sola escuela? El transporte, recién Ari mostraba la foto de un tipo que iba en el tren. Iba así y metía la panza para adentro. Roberto, el tipo. Ayer a la tarde hablamos en Palo y Zanahoria con el intendente de Luque, un pueblito de la provincia de Córdoba, muy chiquito, 9.000 habitantes, que tiene la fábrica de Mabe, la ex Dregan. Nos decía el intendente, un radical, en un municipio donde Javier Milei ganó con el 82%, el intendente nos decía que, nos contaba, bueno, Dregan, la ex Dregan Mabe, despide a 200 operarios de una planta que tiene 900. Y nos decía, muy acongojado, nosotros hace años que tenemos desempleo 0 en el municipio. Digo, bueno, ¿qué espera ahora? Bueno, espero que la cosa mejore. O sea, no tuvo palabras de espanto frente a lo que viene. Yo por lo menos trataba de preguntarle, bueno, pero pareciera que el plan es la recesión en sí misma, no que esto es un tránsito hacia algo mejor. No, el plan, no, bueno, pero la gente eligió, digamos, no tenía muchos más argumentos. Tampoco quisimos abordar a un tipo que está administrando una crisis por primera vez en mucho tiempo en su distrito. Pero no parecía haber una respuesta política a eso, de decir, bueno, esto es una barbaridad. No, 8 de cada 10 de sus vecinos habían votado a Javier Milei. A los intendentes y a los gobernadores, ese debe ser el caso de Yarlora, que tienen, en el caso de Córdoba, creo que el 70% votó a Milei. Y el tipo no quiere enfrentarse con su con partes votantes, con partes votantes con Santa Milei. Pasa nuevo Santa Fe. ¿Hasta cuándo no se va a enfrentar?
Bueno, yo tengo la sospecha de que si Milei sigue eligiendo pelearse con Clarín, con Velocopit y demás, eso también va a afectar su relación con algunas de estas figuras que, digamos, tienen los mismos sponsors que Milei, y por eso, y que son los sponsors que están interesados en que la ley de bases se sancione, que están interesados en que el DNU no se rechace, están interesados en la reforma laboral y están interesados en el pacto fiscal. Un paquete de 4 cosas que por lo menos hasta ahora el gobierno ve como un scrum, no lo ve por separado. Entonces, hay que elegir comprar el paquete entero o no. Y cuando tu sponsor es el mismo que impone el paquete, vos te bancás alguna puteada, te bancás algún destrato y después vas y levantás la manita. Pues es que yo también pondría igual un signo de interrogación respecto de esta avanzada del gobierno contra Velocopit. A mí, por lo menos, me da la sensación más de una batalla que de una guerra. Me da la sensación de que hay una cuestión más episódica, pero que en el fondo el plan sigue siendo el mismo. Y yo no lo percibo como un enemigo de fondo a Velocopit de este gobierno, más bien lo imagino. Básicamente, ¿por qué? Porque Velocopit lo que venía planteando en la previa, en un sincericidio que fue espectacular, fue, nuestro plan no es expandirnos, no es tener más clientes. No. Nosotros queremos tener menos clientes que nos paguen mucha más plata. Porque, a ver, hay una razón económica muy sencilla. La estructura hospitalaria es una, vos la podés ampliar, podés llegar. Ahora, si vos tenés con la misma infraestructura hospitalaria, atendés a menos personas, pero que te paga mucho más, el negocio es perfecto. No, pero hay una cuestión. Ahora, no tenés tiempo de espera, no tenés... Podemos ir al fondo de la cuestión y decir, las prepagas, no sé, cuando yo tenía 20 y pico de años, no había gente que estaba en las prepagas. Era cosa de ricos. Y era cosa, claro, de una élite, había una que se llamaba AMSA, me acuerdo, era de muy, muy poquita gente, y el resto nos atendíamos muy bien en la obra social. La verdad que yo durante muchos años me atendía en la obra social de mi viejo, iba al hotel de turismo de mi viejo. Sí, era una clase y también en los centros de salud de colectividad, que para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires era muy habitual, el hospital italiano, el hospital español, el hospital israelita, era bastante común Sí, también. hoy tienen prepagas. Claro. Hoy cada uno de esos... de hecho, lo que pasó en el medio fue la desregulación en los 90. De hecho, vos fijate que el área de salud, también después estaría bueno hacer otra consideración sobre la superintendencia, que es espectacular esa historia, pero en el área de salud, hoy quien la encabeza, no formalmente, pero sí quien está a cargo y a quien todos remiten cuando hay que tomar una decisión, no es al ministro, a Mario Russo, sino a Lugones, que es el hombre clave del grupo Güemes, del sanatorio Güemes, en sociedad con Enrique El Cotino Sigla y con Luis Barrenuevo. Entonces, Iba a ser el primero, iba a ser el uno y después los laboratorios pidieron. claro. Ponelo a Velocopit, a ver cuando explica él cómo es el sistema. Primero, el sistema de salud, como bien lo describiste, privado es muy amplio. Si bien es cierto que 7 de cada 10 argentinos se atienden en el sistema privado de salud, en la medicina prepaga se atiende solamente el 15% de la población. Este dato es importante que lo tengamos todos en cuenta, porque muchas veces hay reacciones como si estaríamos en presencia de algo que afecta a la totalidad de los argentinos. Y el 85% de los argentinos no se atienden en la medicina prepaga. La medicina prepaga es una opción, es la tercera opción. Primero el sistema del Estado, que está... ¿Cuánto es en la torta? ¿Cuánto público, cuánto obras sociales? Vos decís 15 Exacto. Vos tenés prepagas. Claro, vos tenés que pensar que aproximadamente 15 millones de personas se atienden en el hospital público puro porque no tienen ninguna cobertura. Aproximadamente 6,5 millones de personas se atienden en la medicina prepaga y el resto, unos 25 millones de argentinos, se atienden en las obras sociales nacionales, provinciales, PAMI, que a su vez esas obras sociales contratan las clínicas del sistema privado. Claro, ellos en vez de tener el 15%, prefieren tener el 8% de la gente que tiene más guita, que le puede pagar un precio mucho más alto y que en general hay dos cosas en común, y a mí me lo dijo el director de una clínica muy importante, que es la gente que tiene guita suele estar más delgadita, salir a correr todos los días, es decir, nos da menos laburo a nosotros. Se alimenta mejor. Se alimenta mejor. Eso es muy importante. Nos da menos, entonces es gente con más guita y más sana. Eso busca el sistema de prepaga. Ahora,
El tema es que hablamos siempre de las prepagas y la verdad que si hay una cosa que tiene razón es Velocopiti, dice, ¿por qué no se ocupan de la otra parte? Porque el Estado debería hacerse cargo de tener un buen hospital, los sindicatos deberían hacerse cargo de tener una obra social. Ahora, los sindicatos para la obra social necesitan que a vos te descuenten esa guita y que vos la pagues. Y todo el tiempo se está tratando de que los sindicatos pierdan sus afiliados. Se apunta, y viste cuando yo escucho el periodismo que dice, defiende nada más que su interés el sindicalista. El sindicalista está defendiendo la obra social y en la obra social te vas a atender vos. Roberto, fíjate que recién hablábamos de la Superintendencia de Salud y lo crítico. Estoy muy pro CGT. yo. Muy pro. Por eso vino Mariano. Muy sindicalista. Claro. ¿eh? Lo trajiste traje, otro. Incluso estoy buscando otros que hagan Otro de la aliados. CGT. Hay más aliados, claro. Sí. O sea que este organismo de la Hoy Superintendencia. votamos de nuevo, para eso lo traje. No, Yo como Lorenzetti que quiere llevar al hijo para que lo vote en la tomaste las corte. manias. Tomaste las manias. Acá se vota hasta que gano. Escuché la votación de ayer. Me lo escuché. enseñó Hugo esto. Sí. Acá se vota hasta que gano. Decía Eso lo que escuché, la- lo Acá escuché se de- vota hasta que gano. Acá se vota hasta Ahí que lo tengo ya medio. Ayer lo hice dudar un poquito. Nosotros somos democráticos, acá se vota hasta Igual, que gano. La escuché yo esa frase. esa es la en una doctrina asamblea. Julio Humberto. Extraordinaria. Seamos Sí, también. justos, esa es la doctrina Julio Humberto. Salió del fútbol. A vos que te gusta viajar, tenemos un hotel en Cataratas para vos. Y si no, Córdoba también. la zona. Mariano. Te decía, Roberto, que El Valle de la Superintendencia de Salud, este organismo tan crítico del que hablábamos recién con Adrián, no solo está encabezado por OSDE, de hecho, sino que los fondos que manejan, yo dije muy burdamente que maneja fondos, administra fondos impositivos, que es aportes impositivos del rubro de salud. En rigor, lo que administra son aportes impositivos que hacen las obras sociales sindicales, no el sistema de salud en general, porque justamente de lo que trataba una parte del DNU, que fue un momento crítico, fue un momento de choque de intereses intragobierno, trataba de decirles a las prepagas que si querían acceder al mundo de los afiliados de los gremios, que iban a tener que hacer ese mismo aporte que hacen las obras sociales sindicales, que hoy no hacen. Con lo cual, ese aporte que hoy solo hacen las obras sociales sindicales al Fondo Solidario de Redistribución es solamente de ese sector y no de las prepagas. Eso es lo Con lo que cual, provocó las prepagas son las que están administrando fondos de las obras sociales sindicales. Claro. Hoy, OSDE Claro. está manejando una caja multimillonaria a la cual solo aportan los trabajadores vía sus sindicatos. Perdón, un detalle. Yo no perdería de vista que probablemente estemos ante una de las tantas luchas facciosas No, de no, empresas es que eso. está dentro del gobierno. Es eso. Porque vemos otras también. A ver, expliquémosle de nuevo a la gente. Todo esto comienza con Sturzenegger, que hace años que viene reuniéndose con empresarios y armando un plan de gobierno que se lo había ofrecido a Patricia Bullrich y después se lo vendió a Milei. Ese plan de gobierno es un plan en donde cada uno metió la mano, los grandes empresarios del país, y pidió algo para sí. Claro, muchas de esas cosas son contradictorias entre ellas. Todas son contradictorias para nuestra felicidad. Es que justamente el resultado de eso es una disfuncionalidad absoluta. Claro, y bueno, por eso te digo que van a romper Ojo, el porque sistema de salud. Yo digo, el modelo de Sturzenegger, si uno lee el decreto, lee la ley base, ese modelo de Sturzenegger es la securitización de la salud y de las prestaciones sociales, la jubilación todo. fundamentalmente. Ese modelo de securitización, que es el que se aplicó en Estados Unidos hasta que colapsó en el 2008, ese modelo de securitización es el que enriquece a los bancos y a los grandes fondos de inversión. Entonces, Sturzenegger... Para los que Sturzenegger trabaja. Exactamente, trabaja con ese objetivo, enriquecer a una facción del capitalismo, que es el capitalismo financiero. Velocopit trabaja para sí mismo, en orden de importancia, trabaja para sus propios intereses, pero está articulado con el sistema político argentino. A diferencia de otros sectores de la economía argentina, está articulado con el sistema político argentino. Sí, Adri, perdón, partiendo de la base de que las prepagas son un negocio mucho más financiero que de cualquier otra índole. Siempre ¿no? es un negocio financiero. Pero la diferencia es que, así como está estructurado ahora, pueden convivir, digamos, el negocio financiero con determinadas inversiones que el Estado necesita en materia de bonos. Sabes que me acuerdo siempre de esto. Al frente de las prepagas hay contadores, no hay médicos. No, claro. Acá Entonces, me dan los números justos. Mirá, dice, un tema clave es el descreme.
que se queden con los 2 millones que pagan prepaga, pero 4 millones son sueldos altos y jóvenes que derivan sus aportes a las prepagas y de financiando las obras sociales que se quedan con los pobres, viejos y enfermos. Un hombre del sistema de salud Sí, nacional. eso te están contando un proceso que arrancó en los 90. Claro, por eso no es solo que te subieron la prepaga, sino cómo rearman con los clientes que se quedan, que son los que tienen más guita. Acá me dan los números, yo no los tenía exactamente. Y se quedan con gente que tiene más guita, que es más joven. Hay un fenómeno del cual que yo te come, escuché. que se alimenta. Bueno, yo te escuché hablar muchas veces de este fenómeno. ¿Quién atiende la salud? Y los escuché a ustedes en el pase hablar de este fenómeno que me parece que reproduce un drama en la economía argentina, que es el empresariado que elige por precio y no por volumen. Claro. Es decir, elige trabajar por precio, en este caso, bueno, quiero pocos afiliados, pero que me puedan pagar lo más posible, en lugar de trabajar para captar más afiliados, que sería armo un mecanismo con la suficiente amplitud para incorporar trabajadores de gama media, si se quiere. No, acá lo que quieren es tener pocos. Y lo conecto esto con otros rubros de la economía donde han mostrado que no les interesa vender cada vez más. Lo que les interesa es vender lo que tienen, el stock que tienen al mayor precio Claro, posible. es que cuando se dice que el modelo agroexportador en la Argentina es un modelo para 20 millones de personas, se refiere un poco a eso, digamos, a que son todos esquemas económicos que funcionan excluyendo a la mitad de la población. Claro, claro. Excluyéndolo de la oferta de salud o dándole una oferta de salud, digamos, de muchísimo menor calidad, y que este gobierno, si fuera por ellos, ni siquiera se la daría. Excluyéndolos de la oferta educativa, excluyéndolos del mercado laboral, excluyéndolos de todo. Bueno, me parece que no es viable, que ya se ha demostrado que no es viable. Es el que el país que Che, estalló a pongámoslo la principios del siglo. tapa, porque ahora todos se dieron cuenta que están cartelizando, pero esto fue festejado, digamos, ¿no? Al otro día de que fue decidido, Clarín, las prepagas tras el DNU de Javier Milei, ¿cuánto van a subir las cuotas de los que tenían descuento en los aumentos? Al otro día nadie dijo, che, ¿cómo todos subieron 40%? ¿Por qué? Todos tienen la misma estructura de costo, los que están en interior, los que están en capital, según los clientes, todos tienen lo mismo. Yo ya lo conté, pero lo voy a volver a contar para que, como dice Mirta, el público se renueva. ¿Cómo funciona una cámara? Yo en mi otra vida, cuando tenía 30 y pico de años, era el distribuidor de aceite más grande del país. Entonces un día me dijeron, como usted, Navarro, es el distribuidor más grande, lo vamos a invitar a la cámara del aceite. ¡Qué grande!, dije yo. ¿Dónde queda? No, nos reunimos en la parrilla ahí en la Panamericana Doña Emilia. Yo dije, bueno, tendremos un VIP para nosotros, dije yo. Y no, llegué, había 2 tipos en una mesita común. El jefe de producto de aceite de Molinos Río de la Plata, el jefe de producto de Aceitera General de esa, y yo, que era el que más vendía. Los tipos empezaron a hablar, eran amigos, hablaron de la familia, después hablaron del amante, si había que bajar de peso, y al final dijeron, che, ¿cuánto subimos el aceite? ¿Un 20? No, un 25. Me miraron a mí y yo dije, ok, terminó la cámara. Se habían puesto de acuerdo. Se habían puesto de acuerdo. Eso es la cámara. Eso es la cámara. Cuando un mercado lo manejan 2, 3, 4, 5 empresas, según cuál, en los laboratorios medicinales, vos decís, hay 90. Sí, pero hay 2 que hacen el medicamento para la presión. Hay 2 que hacen el de la diabetes. Sí. Se ponen de acuerdo. Ojo que se ponen de acuerdo, pero también tienen prácticas predatorias cuando tienen oportunidad. Mirá, Entonces, lo que ¿querés estamos cuente viendo... que cuenta la historia de Techín y Por cómo eso. fue quedándose solo? Y, digo, Lo que estamos gente viendo- que apareció muerta, digo, a ver, Por las eso, historias por eso. de las empresas argentinas. Yo lo que digo que en el tema de las prepagas estamos asistiendo a la visibilidad de la cartelización, que no es nueva, ¿no? Se visibiliza la cartelización, pero también estamos viendo un proceso predatorio. Estamos viendo cómo entre comillas, en términos capitalistas, se depura ese mercado, que es el mercado de oferta. Bueno, Pero nos está prestando atención a la demanda. Y el problema de la demanda, ¿quién va a cuidar la salud de los argentinos? ¿Les puedo mostrar un caso real de cómo se depura? Porque lo sacamos acá hace poquito. Un paciente oncológico. Que además, cuando me llamó, me contó lo mismo que vos contás vos. Cuando vos contratás una prepaga, es un seguro de vida, casi. Un seguro médico. O sea, porque yo hoy que tengo, no lo uso. O me hago el análisis de sangre anual, qué sé yo, pero no lo uso. Ahora, el día que lo necesite voy a tener 50, 60, 70 años y ahí lo voy a necesitar. Bueno, nos llegó un caso de un paciente oncológico de 65 años, que en realidad no tenía, le descubrieron cáncer ahora, él pagó toda la vida galeno. Y nos mandó la factura del último mes.
le descubrieron hace unos meses un cáncer de colon y el último mes le llegó eso, 926.000 pesos. Oh. Contra, recién mandé, perdón, la de septiembre, perdón que se los mando hacia el aire, que era de 100.000 pesos. O sea, le aumentaron 9 veces la... Por el cambio de edad. Por el cambio, exacto. Le agarró justo el cambio de edad con una colonoscopia de rutina que le detectó Ahora vos, un cáncer. ese tratamiento ahí está, ya ¿ves? lo pagaste porque estuviste 30, 40 años pagando. Eso es lo que- cuando yo veo las facturas que me llegan, digo, yo lo puedo pagar. Y si no pudiera, perdón, y los 40 años que ya pagué, está mi plata ahí. La tienen ellos. Y les cuento qué le pasó. Se llama Héctor Daniel Lucero. Cuento nombre y apellido porque salió al aire y él pidió difusión. Debe haber un montón de casos iguales. Sí. ¿Eh? A él le dijeron, o pagás, o te bajás de la prepaga, o te morís. Pues esas son las 3 opciones. Claro. Entonces, ¿qué hizo? La anterior, que le llegó de 500 lucas, con sus amigos juntaron. Y, che, bueno, paguémosla de este mes, porque si no, no le habilitan sin la cuota al día, no le hacen la quimio. Sin la cuota al día, no le hacen la quimio. Entonces, este señor, la primera, la del mes, creo que la de enero, le llegó 500 lucas, juntaron entre los amigos. La de febrero ya eran 700. Jubilado es. Sí, sí. ¿Cómo haces? Un palo. ¿Cómo haces para pagar 1 millón de pesos de Esa es la galeno? libertad que la gente festejó, ¿no? Otro negocio que está apareciendo es el que estuvo ayer en las redes muy fuerte, que es el de Mercado Pago, que ahora tuvo una discusión, Galperín y Ariel Jalal se llevan muy bien, en donde ahora se dice, bueno, es como un banco, es lo mismo pagar en Mercado Libre que en el Banco Nación. ¿Es lo mismo el estatuto? ¿Tiene la misma...? No, no es lo mismo. Uno es una entidad financiera y otro es una fintech que no se rige por los mismos estándares. Por ejemplo, no tiene garantizados los depósitos. Exactamente. Que esa es la gran Eso lo diferencia. ocultaron todos los medios ayer. Vos estabas hablando de la importancia de que un medio te informe bien. Me sorprendió que hasta la BBC tomó el comunicado del tribunal y no leyó el fallo. El caso AMIA, que el caso dijeron AMIA. que Bueno, sí. Es decir, que si un día Mercado Libre te hace un corralito, vos no podés ir contra el accionista. Se raja. No, El día se se claro, raja. no respalda a nadie tus depósitos. Pero no solo no hay Sí, que llegar al entonces, extremo de un sí. corralito. Si te hacen una estafa. Digo, y si te lo hace vacían la Galperín el cuenta, corralito, me o te refería a hackean eso. Y te vacían la cuenta. Claro. Con los bancos hay una serie de instancias de mediación Claro. que con la fintech no existe. Se pueden desentender Claro. de Pero no, eso. no había que investigar mucho, era entrar a la página de Mercado Pago, lo dice abajo en la letra chica. El tema es que ni siquiera miran eso. Pero además, repasemos un poco. Galperín anuncia que Mercado Pago vas a poder ahora cobrar la asignación universal por hijo, asignaciones familiares y otro tipo de prestaciones del ANSES. Esto viene desde el 2019. Esto fue una regulación de Macri que dijo se va a poder cobrar a partir de las billeteras virtuales las que firmen convenio con ANSES. Lo frenó el gobierno anterior. Lo frenaron entre el Banco Central y el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Alberto, frenaron esto. Y ahora se ve que se habilitó de nuevo. Esto llamémoslo, Alberto, y disculpa, Alberto, la verdad. No, y Al te lado agrego- de esto, Sí, vos... yo puedo poner un Perdón, margen. no, que cuento Lo frenaron todo. hasta ahí. Hay Bueno, 30.000 personas que cobran por esta vía. Sí, lo hay personas que lo frenaron. cobran y además le mantuvieron Como lo el- frenaba todo Alberto, lo Sí, frenaba, no. pero la Qué canilla feo. tenía Ahí un problema está. de cuerito en la ¿Sabés quién lo canilla, manda no? La No, cámpora. No me manda En eso- nadie. la Digo, cámpora pero lo manda. Seamos En eso- yo, Felipe, seamos buenos entre nosotros. En eso Tenía tiene- problema de cuerito en la Contra canilla. la de Alberto. CGT, Le contra- goteaba, todo le goteaba. No, en eso tiene razón Murano, porque por ejemplo le mantuvieron a Galperín el monopolio de los Sí. QR. ¿Y qué relación directa tiene Galperín con Milei hoy? Galperín es el productor hoy de La Nación Más. La Nación Más entregó toda su programación a una productora. El principal accionista de esa productora es Galperín, el que le paga los sueldos a Majul, al Cordobés Rossi, al Pelado Trebú, que yo, es Galperín. Y además y no nos sumo- olvidemos, perdón, que en el Sí. DNU estaba contemplada la posibilidad por primera vez El pago de de que sueldos. los sueldos fuesen liquidados directamente en billeteras virtuales. Claro. Una norma que hizo Sturzenegger a la medida exacta, digamos, era un traje a medida para Marcos Galperín. Termino de contar el negocio de esto, porque hay un negocio atrás. No es Galperín, que además salió a hacerse el vivo y dijo, le damos la posibilidad y lo hacemos gratis. No es gratis, nada es gratis y esto no es beneficencia. Lo hacemos gratis por el placer de sacarnos de encima esta lacra o algo Sacamos así. de Porque encima los además dice que intermediarios. saca los intermediarios de encima. ¿Cuáles son los intermediarios de la Él. asignación universal por hijo? No, bueno, la asignación no tiene intermediario, ahí está el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis. Varias cosas. No había intermediarios, las asignaciones se asignan directamente a una cuenta a nombre
nombre de la beneficiaria, digo la porque son mujeres la mayoría, en el Banco Nación en general, porque es el banco que tiene más sucursales. Esto le quitaría también dinero a la banca pública. Vos me dirías, entonces la banca pública es intermediaria y prefiero que lo tenga la banca pública y destine esos fondos a lo que lo tiene que destinar, a que, y acá viene el negocio, los tenga Galperín. Ayer lo explicó muy bien Facundo Fernández Pastor, uno de los principales abogados previsionalistas del país, que los fondos se transfieren 15 días antes de que la gente los cobra. Esa ventana de 15 días lo va a tener Galperín para hacer lo que hace, que es negocio Poner a financiero. laburar la plata. Bueno, a ver, Galperín te cobra cuando vos querés pagar en cuotas, te cobra una de las tasas más altas del mercado. Y Ese es el verdadero en negocio. este caso, él estaría usando la plata de la gente que recibe asignación universal por hijo para prestártela a vos. Quizás la misma persona que recibe la asignación universal por hijo, cuando compras algo y no lo podés pagar al contado. Te lo financia una tasa altísima y ahora tendría Galperín un montón de plata más para financiar mucho más y ganar mucha más plata con una tasa que es mucho más alta que la del Banco Nación. Si vos le pedís un crédito al Banco Nación, tiene la tasa más baja del mercado. Pero hay que reconocerle una cosa a Galperín, que con esa plata, como él mismo lo Que le reconoció, toma la leche al gato, hay que reconocerlo. pero con esa plata que él mismo reconoció, por lo menos crea empleo. Lástima que lo crea afuera de la Argentina. Y eso es algo que me respondió, no quiero ser inmodesto, pero en un hilo de tuit donde nosotros contamos la exención fiscal de 142 millones de dólares que había cobrado en solo 18 meses, Marcos Galperín, él responde a eso, no solo confirmando la información, sino diciendo, bueno, pero con eso creé más empleo, pero como la creación de empleo en la Argentina es un desastre, lo hice en mis otras filiales, lo hice en México y en Brasil. Es decir, el tipo agarró, bueno, ahora Igual les es paso. mentira, porque Mercado Libre estuvo ganando por más de fantástico 1.000 millones de eso. dólares. Los 140 no le cambiaron, no creó más empleo No, por tener fue esas alrededor del exenciones. 12% de la utilidad neta De de utilidad Mercado neta. Libre. ¿No les llama una mucho la importante. atención cómo la misma gente que se nos pasó meses diciéndonos que nada era gratis, que cuando un jubilado recibió un medicamento sin pagarlo, eso no era gratis porque salía de tu bolsillo, que cuando alguien iba a ver un recital organizado por una municipalidad o por una gobernación, eso no era gratis porque salía de tu bolsillo? Ahora nos quieren decir que Estados Unidos nos dio un Hércules gratis o que Galperina se hace esto gratis. Son los mismos que estuvieron meses diciéndonos nada es gratis y ahora dicen, no, pero yo lo hago Y gratis. además, ¿por qué Igual Galperín quiero decir una cosa miente respecto a eso diciendo que gratis, va a sacar a los intermediarios? O sea, ¿por qué? Para demonizar y decir, bueno, démelo a mí y no se lo den a nadie. Es la excusa para aplicar el negocio. Una cosa respecto a esto de gratis es muy importante. En el mundo de la tecnología hay una frase, que es que cuando una empresa tecnológica te ofrece un producto gratuito, el producto sos vos. Esto significa que lo que le interesa es tener tus datos, tener tu información Claro. de consumo, tu información. Claro. Entonces, cuando cualquier empresa tecnológica te ofrece algo gratuito, es porque el producto al que apunta sos vos, es tu vida, es tu capacidad de consumo. No es la primera vez que hay manejos con esto. Yo me acuerdo hace unos cuantos años, hará por 2009, 2010 por ahí, cuando se decidió que los jubilados cobren en el macro. Bueno, a eso voy. Mercado Pago. Después soy yo. No, Después soy está yo. bien. No, pero fue el Macro, el Columbia, fueron El es un grupo de Superbill, bancos, ¿no es? Superbill, Superbill. y también financieras que son... Que después vos ibas a Tigre y los carteles de la dirección Claro. decía Avenida Italia, macro. Claro, tal cual. Eso No sé si había relación entre una cosa y lo la otra, decidió el pero... ANSES en su momento. Lo decidió ANSES, Sí. claro. Por eso, el modelo de negocio ya fue inventado, digamos. Sí. No, es un invento de Milei. No es un invento de Milei, no es un No. invento de Galperín. Galperín Ahora, tampoco. Galperín, ¿qué hace? Utiliza la tecnología para maximizar el negocio. Claro. ¿De qué manera? Por eso yo apuntaba, lo gratuito, en el mundo de la tecnología, apunta a tener a público, digamos, dentro de la plataforma. ¿Qué es lo que está haciendo Mercado Pago? La antesala de lo que decía Mariano. Si Mercado Pago logra que Ari, o Nico, o Mariano, Yo no lo uso. está bien, pero Tomá. si Mercado Nada. Pago, por posición dominante de mercado... El chili jalada. porque Yo no todo lo esto- uso, no uso pará, nada porque la de posi- que él ni Hay de que usar, mañana. yo sí Pero lo vos no uso, lo ¿eh? usás, No, pero- yo sí lo uso para comparar precios. Está Y bien, después, pero- después busco vías alternativas que la son más gran baratas. mayoría de las personas en Perdón, ¿lo puedo recomendar? ¿Puedo- Use déjame Mercado, terminar con esto, use por favor, Mercado Leo. Libre y después vayan a buscar precio a otro lado. Y yo que lo mando a recursos humanos, mirá el curro que tiene el guacho. A mí que Tiene me daba posición pena que dominante- viniera... Mercado Pago tiene posición Ponele la dominante como vincha, solo ponele. billetera. Esto es indiscutible. Tiene el 40% del mercado de la billetera virtuales en Argentina. Lo logró, entre otras cosas, por beneficios que le otorgaron desde el Estado, sí. Y además por su propia pericia, porque le toma la leche al gato. Ahora,
Esa posición dominante del mercado de las billeteras le permite tener muchos clientes interesados en estar dentro de esa plataforma. Si esa plataforma te ofrece pagarte la asignación, la prestación social, el salario, y aparte te ofrece una rentabilidad fija mensual a un solo clic, cosa que los bancos, algunos recién ahora están incorporando, pero la gran mayoría no. Vos podés rentabilizar en un país con inflación, como la que tiene Argentina, que vos tengas ahí arriba un numerito que dice 75, 77, son tasas negativas. Sí, sí. Pero vos sentís como usuario que ese poquito de guita que... Hay gente que cree que eso es ganancia. Exactamente. Que no se desvaloriza tanto. No lo netea con la inflación. Exactamente. Y hay gente que me dice, tengo 1 millón de pesos y puedo vivir con esos 70.000, ¿está bien, Roberto? Yo digo, no te alcanza No, ni para cubrir no la te inflación. alcanza. Pero la gente cree que lo gana. Es un servicio que te da esa plataforma y otras no. Claro, es un diferencial a favor. Es un también. diferencial a favor. Admitámoslo, Claro. es decir, frente Sí. al Todas interés negativas. No, cero de... es que ahí hay una cuestión. hace rato que todo el sistema financiero debería pagarte un interés por la plata que tenés en cuenta corriente. Claro. Sí. Claro. Ahí, perdón, Bueno, no Porque quiero... el 50% de los fondos que los bancos prestan lo toman por la guita que vos pones en cuenta corriente, esas 48 horas que tardás en cubrir La un cheque. cuenta Obvio, sueldo. más vale. Entonces los bancos hace rato, y el Banco Central debería obligarlos a que te pague algo por la plata que tenés inmovilizada. Claro, No voy a la decir no nada muy regulación del original, Estado. pero hay que modificar la ley de entidades financieras, Claro, muchachos. claro. Está viejísima. O sea, no solo hay que modificarla porque se hizo durante la dictadura con un modelo No. que valorizaba lo financiero y perjudicaba al industrial. Además, hay que modificarla porque hoy vivimos en el mundo de la fintech. Y no podemos seguir teniendo Sí, una pero ley de acá entidades la, financieras hace 50 acá la trampa años. es que él te paga un poco de interés, un poco, al lado de lo que te cobra, podés ver la comparación, pero él no tiene el respaldo del Banco Central. Claro. No, pará. Te paga tasas del 70 y te cobra tasas del 150. O sea, en términos de regulación financiera, calificaría como usura. Sí, pero claro. como no está regulado, Pero como no no, está se replica regulado. porque la ley es antigua. por eso Galperín siempre obtuvo el beneficio de la no regulación, además de los beneficios adicionales en crocante. Claro. El principal beneficio que obtuvo Galperín de todos los gobiernos desde que opera hasta acá, además de la crocante, No tiene control. es la, Él no tiene la control. ausencia de control. Claro. Y eso lo obtuvo de todos los Y vos le vas a dar ahora una de millonada. todas las administraciones del Banco Central. digamos. Mirá, si quieren verlo, Ya le vas a ahí- dar una millonada sin control. Ahí está el posteo. ¿eh? no es por ser autorreferencial, pero me parecía importante que en su momento, hará un mes, 2 meses, sacamos un hilo de tweet contando, esto por supuesto en la cuenta personal, lo saqué porque no había dónde publicarlo, algo así. Y Contando, hubieses mandado la nota. lo traje, si mandabas lo la nota, la publicaba. Lo trajimos de acá y Menos y mal que ahora acá ya no por me van a suerte- echar toda la culpa a mí. No sé qué. Otra Por suerte, no sé por qué suerte acá decirle. tuvo mucha repercusión. Trajiste un sindicalista, te quedó de mi lado. Fíjate esto, lo que se cuenta en ese hilo es básicamente lo que surge de la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, por sus siglas en inglés, a donde, a diferencia de lo que dice públicamente Marcos Galperín, de la prédica de la meritocracia y en contra del mundo de los subsidios y de los planes, él cuenta en la SEC su empresa que obtuvo un beneficio neto de 142 millones, obtuvo una exención fiscal de 142 millones de dólares en 2 ejercicios, de los cuales se contabilizan apenas 9 meses. Es decir, en los 9 meses contabilizados de 2022 y los 9 meses de 2023, mirá lo actualizado que estaba la información, él reporta haber recibido 142 millones de dólares solo en exenciones fiscales producto de la Ley de Economía del Conocimiento. Una ley de economía del conocimiento que tomó forma y que tomó valor, tomó vigencia durante gobiernos peronistas. Siempre rigió centralmente en gobiernos peronistas. Nunca nadie la sacó, pero se había creado originalmente para impulsar las Para el empresas, desarrollo las del- empresas de tecnología. Ahora, se terminó una vez quedando que vos con el... tenés ese volumen, no tenés que seguir teniendo la excepción. Roberto, se terminó quedando No, con el aparte se dedica a otra 50% cosa. del volumen. El 50% de las exenciones fiscales que le quedaron a Son Mercado para él. Libre. Y esto, dicho por los autores, las personas que protagonizaron esta ley, dijeron, es algo que siempre nos vamos a recriminar, haber hecho algo de lo cual solamente pudo beneficiarse en ese volumen Mercado Libre. Pero si querés ver, mirá la respuesta de Marcos Galperín, que me parece interesantísimo, que no solo no desmiente ninguna información de ese hilo de tweets, sino que dice, a la casta le cuesta verla, pero justamente la ley de economía del conocimiento demuestra que cuando reducís el peso del Estado aumenta la generación de empleo. Atención a dónde viene el empleo de Marcos Galperín. Debería extenderse a toda la economía. Agrego dato.
El porcentaje de Argentina en el equipo de tecnología de Mercado Libre en el año 2019 era el 95%, creo que es el número, ¿no? 93%. 95. 95%. En el año 2023, 4 años después, el peso del equipo argentino en el área de tecnología de Mercado Libre se redujo al 30%. ¿Qué está diciendo? Lo está reconociendo. Hay que ser bruto para... Es decir, hay que ser un bruto con plata para decir eso. Está diciendo, yo me llené los bolsillos con las exenciones fiscales que me dio la Argentina y en respuesta de eso fortalecí mi equipo de tecnología en otros países y reduje el peso de los empleados argentinos. Claro. Le saqué trabajo a los argentinos y se lo di a los de afuera. Sin perjuicio de nada de esto que estás diciendo, que es absolutamente cierto, también hay que mirar un poco hacia adentro y ver qué se hizo mal para que gente que creció gracias a políticas de gobiernos peronistas. Esté contra vos. Incluso, a ver, Galperín no, pero Globant, Migoya, que es el otro unicornio así más importante, yo me acuerdo que fue Cristina a inaugurar el edificio, cuando inauguraron su primer edificio importante, año 2012, si no me equivoco, y lo inauguraron con Cristina. Es decir, también hubo ahí una falla política por parte del peronismo que no supo interlocutar. Porque si es con uno, si es con Galperín, vos me decís, bueno, bien, por una cuestión ideológica, por una cuestión de formación, es gorila, lo que sea. Pero la verdad es que en el sector, fue todo un sector que prefirió mirar los espejitos de colores de Milei, o incluso de candidatos como Patricia Bullrich, que no tienen un discurso sobre modernización, ni sobre tecnología, ni demás, en vez de mirar a los gobiernos que fueron los que sentaron las condiciones de posibilidad de que esto pasara, desde las exenciones, desde los créditos, pero también dándole una computadora a cada pibe. Muchos de los pibes que hoy tienen 20 y pico de años y te ganan la vida programando, su primer contacto con el mundo, su primer contacto con ese mundo fue a través del plan Conectar Igualdad. Hay ahí una pelea del peronismo con determinados perfiles que creo que le hace mal al peronismo y le hace mal al país, y eso hay que reverlo. Perdón, mientras hablaban me fui a fijar el balance de Mercado Libre porque él, como dijo lo de que eran 9 meses, pero justo ayer vi que está al completo, porque justo Buenísimo. le tocó presentarlo. Mejor. Ampliamos la información. Es más plata todavía. Vos te suena una alarma cada vez que te llega un balance, ¿no? Es No, como, pero son ahora, en general en marzo-abril son los balances. Estás contra la gente que gana plata, Ari. Son los balances anuales y Comunista. como decía Mariano, lo bueno es que la SEC funciona muy bien. Porque al fisco de Estados Unidos le informan todo en tiempo y forma, ¿eh? No le dejan ningún dato afuera. Olvídate. Bueno, Mariano en el hilo de tweet mostró que la compañía se había ahorrado beneficios de 35 millones y 14 millones, más 19, más 15, eso daba los 142. Bueno, ahora son más. Es 42 más 27 más 67 más 54. Hagan el cálculo, pero es mucha más plata. No, es que la proyección, que se ahorró. nosotros contabilizamos... Ahí está el documento por si quieren, es un documento público. Ari, nosotros contabilizamos, yo contabilicé en su momento lo que eran las exenciones que totalizaban esos 18 meses, es decir, 9 meses de un año y 9 meses del otro. Sumando. Eso proyectado los 24, es decir, son 142 millones por 18 meses. Proyectado a 24 meses te debería dar aproximadamente 200 millones de dólares, 180, claro. 200 millones de dólares mínimamente. Soy muy malo con las cuentas, sea claro. Por la duda, pero no creo pero está bien, equivocarme acá demasiado. lo que discrimina en este apartado, no sé si lo estábamos viendo recién, es justamente los aportes indirectos por beneficios fiscales no contribuidos, digamos, más contribuciones específicas. Más contribuciones patronales. Mératelo ya, 42, más. Porque la ley de economía del 17, conocimiento, eso es interesante, Adri. La economía del conocimiento contempla dos posibilidades de exención impositiva. Una tiene que ver con el pago de ganancias de las empresas y otro tiene que ver con las contribuciones patronales. En cualquier caso, son resignaciones que hace el fisco a favor de un sector empresario, que puede ser una pyme, que puede ser vos estás alimentando la creación de empleo, o puede ser el Mercado Libre. No, en este las caso. contribuciones patronales no es una contribución del fisco, es una contribución de los jubilados. Bueno, Porque después es gente que se llena la boca hablando de que el sistema de jubilación está quebrado. Lo quiebran ellos, En total, no lo quiebran los jubilados cobrando 200 lucas. Esto es muy importante aclararlo porque hay muchos jubilados que votó a Milei creyendo que era un depredador porque ganaba 200 lucas era un abuso. No, las personas que abusan son los Galperín, los Techín y todas las patronales que tienen o beneficios
o negrean trabajadores para no pagar contribuciones patronales. Pero esos son los que quiebran el sistema. Después discutamos, tal vez el sistema sea mejorable, pero el sistema no está quebrado porque los jubilados cobran 200 lucas. Porque es lo que te están haciendo creer. Te están haciendo creer que el problema son las 200 lucas. ¿Se acuerdan que el año pasado apareció en el presupuesto un agregado en donde estaban todos los beneficios y excepciones que tienen las empresas argentinas y el total de todo eso te daba 4,5 puntos del PBI? El año pasado Argentina tuvo un déficit del 3%, del 2,9% en realidad. Es decir, eliminando eso pasabas a tener superávit. Por ahí no hay que eliminarlo, pero podrías revisarlo. Si están revisando si un discapacitado tiene el 70% o el 65% de discapacidad, si están revisando si una persona que tiene cáncer en realidad tiene mucho cáncer o poco cáncer para darle el medicamento, están revisando si los comedores le dan de comer a 500 personas o a 400, ¿no pueden revisar los beneficios y excepciones de las grandes empresas? Roberto, los comunicadores que son tan afectos a contabilizar en jardines de infante, que podríamos hacerlo, trasladarlo eso al presupuesto de la DATSE, al presupuesto de discapacidad, al presupuesto que uno quiera, podríamos fácilmente contabilizar cuántas jubilaciones mínimas equivalen a 100 millones de dólares anuales, dijimos, en exenciones impositivas. Yo ya conté, acá hago la Más de actualización, 200, ¿no? sí, entre 2022 y 2023, 201 millones de dólares que se ahorró el hombre. Lo redondeamos, ¿no? 100 millones de dólares por año está embolsando de la nuestra, como diría mi querido amigo de la Crocante, Marcos Galperín. Bueno, contabilicemos cuántos son 100 millones de dólares. 100 millones de dólares son 100.000 millones de pesos. ¿Cuánto está una jubilación mínima? 200 lucas con 200.000 bono. pesos. Bueno, 160, 170. 210 lucas con bono. Entonces 100.000, dijimos 100.000 millones de pesos por año, ¿no? Sí, son muchas jubilaciones. Para Son hacerlo 100 palos verdes. más o menos. Yo lo que quiero significar son dos cosas. Primero, acá no hay ateos, digamos, el sistema político argentino tiene sus propios intereses para que este sistema haya funcionado de este modo durante este tiempo. Ahora, ¿qué hace Milei frente a esto? Porque el que gobierna es Milei y el que perjudica la vida de los argentinos día tras día es el gobierno de Milei. Bueno, Milei lo que ha desatado es una guerra de facciones donde lo ha desatado en parte por impericia, en parte por desinterés, en parte porque él forma parte de eso. Integró una de las facciones que disputaba negocios con otras, el grupo de Unequian, por ejemplo. Entonces, lo que vemos es que Galperín apalanca sus posibilidades de negocios frente a otras facciones. Por eso yo siempre vengo acá con historias de malos contra malos, porque hoy lo que estamos viendo en términos de negocios son malos contra malos. No me obliguen a ponerme del lado de los bancos, ¿entendés? Los bancos vienen depredando al ciudadano promedio de la Argentina desde hace 30, 40 años. Y mucho más Yo atrás lo que también. te vengo diciendo es que no podemos quedar mal con todos porque Bueno, ya lo sé. Por alguien eso yo tiene no que me pongo del lado de financiarnos, los bancos. Morano. Lo que digo es... En cualquier momento empieza a criticar a los suscriptores. No, de ninguna La manera. casta de Para los mí, suscriptores. para mí lo más... La casta de los suscriptores. No, es lo que existe. ¿Galperín está suscripto? No sé. No está suscrito. Creo. Pero lo que digo es, Galperín lo que está haciendo es aprovechar una ventana de oportunidad, que es lo que hacen en general los empresarios. Ahora, ojo, porque en esta guerra de facciones, los perjudicados son las personas que votaron en su propio perjuicio. Y ahí es lo que nosotros siempre hablamos. ¿Y quién le está hablando a esa sociedad que pasa del entusiasmo a la apatía y de la apatía a la decepción, o de la decepción a la apatía? Porque el peligro de eso es son todos lo mismo, que se vayan todos. Si te fijas en el peronismo, ahora, nosotros lo dijimos hace 2 semanas y ahora están todos los medios, vas pasando los medios y todos los medios están hablando de la interna del kirchnerismo, no del peronismo. Del kirchnerismo. Hay una interna muy, muy fuerte. Y si querés hablar del peronismo, por afuera, el kirchnerismo, ayer salió Yarlora a apoyar totalmente ley bases, pacto de mayo, todo. A ver, La ley bases y el pacto de mayo, ¿ahora son posibles desde su perspectiva? El Pacto de Mayo del primer momento apenas lo presentó el presidente cuando uno leyó los 10 objetivos, los objetivos que el pacto tenía. Claramente para Córdoba son objetivos realizables y factibles y que muchos de esos objetivos Córdoba ya los tiene implementados y como bandera hace mucho tiempo y aparte que hayan elegido a Córdoba como lugar por la docta, por su posicionamiento, por el gen productivo, por el gen del trabajo, para nosotros es un orgullo, así que los esperamos a todos y claramente
claramente voy a estar acompañando al presidente firmando el Pacto de Mayo. La ley bases, como está ahora, claramente ha tenido muchas modificaciones y esas modificaciones, desde la primera a hoy, tienen que ver con los consensos que se están llegando con los diversos sectores. Entonces, me parece que la nueva ley tiene justamente las herramientas que el presidente necesita, pero también enmarcada en los consensos necesarios para que esa ley pueda salir. Así que hoy yo le veo... Bueno, ahí está un peronista, en este caso Yayora, apoyando todo lo que propone Milei en este momento. En este momento donde ya vimos, están todas las cartas sobre la mesa, sabemos lo que está haciendo. Entonces, siempre se le echa la culpa a una persona, ¿no? No sé, fue Menem. Bueno, fue Menem. Todos eran menemistas cuando estaba Menem. En un momento sí, después no. Es lo que preguntó Ari al principio. Ahora es Milei. ¿Milei solo puede hacer esto? No, bueno, ahí están los apoyos que está recibiendo. Ari preguntaba al principio cuando mencionabas esto de Yayora, ¿cuánto dura el respaldo de Yayora al gobierno? Bueno, durará lo que las encuestas le indiquen que su electorado apoya al gobierno. En Córdoba las encuestas siguen siendo muy favorables a Milei. Entonces, 104 está midiendo. Sí, Yayora tiene la dificultad de que o se enemista con sus votantes, y nunca es conveniente, digamos, para ningún político profesional enemistarse con sus votantes, o se enemista con el gobierno. El problema de enemistarse con el gobierno, además, es que el gobierno es muy de usar el látigo y la chequera. Más el látigo que la chequera, diría yo. Ojo, porque chequera está empezando a repartir alguna cosa. No en el formato tradicional. Es decir, bajó mucho los costos del toma y daca, ¿no? Estoy usando muchas frases de... Falta que digas palo y zanahoria, que también aplica. Iba a usar palo y zanahoria, dije látigo y chequera porque ya hay mucho chivo. Ese es el siguiente programa. Claro, hay mucho el chivo, próximo mucho programa chivo. del multiverso Mariano Porque Martínez. lo que ocurre es, ¿qué es lo que está ofreciendo Guillermo Franco cuando se reúne con gobernadores? Autorización para refinanciar deuda. Se la otorgó a Jaldo y Jaldo se abrazó a la Casa Rosada con devoción. Y fue poquita cosa. El gobierno no tuvo que poner plata, pagó en especias. Claro. Bueno, está haciendo lo mismo. Está permitiendo refinanciación de deuda. Está girando recursos coparticipables. Ustedes dirán, bueno, pero eso debiera ser automático, pero no lo es. Entonces, a muy bajo costo, ¿qué hizo el gobierno? Bajó mucho los costos de su relación económica con las provincias, el toma y daca. También bajó el nivel de la contraprestación. A ver, porque vos lo que argumentás es cierto que bajó el costo, pero no están teniendo los votos en el Congreso, por ejemplo. Es cierto. El gran desafío de la etapa que viene es si juntan 140 votos o no para la ley bases. Para aprobar todos los artículos de la ley base, porque recordemos que el general ya se aprobó con 144, 145 en su momento. Por eso. Y después la chocaron. Entonces, ahora, con el DNU ya benefició a todas las petroleras, a todas las prepagas, a todos los laboratorios medicinales. Y porque lo está haciendo es transfiriendo de los ciudadanos administrados sin la ley base. En las jurisdicciones por las provincias hay algo a las empresas. Que es curioso, que hay un escenario que hasta ahora no estaba en los papeles y del que se empezó a hablar en los últimos días, que es la posibilidad de que en la Cámara de Diputados, porque el Senado después es otro cantar, se apruebe la ley de bases y se rechace el DNU. Hasta ahora parecía que el que se lograra consolidar una mayoría de algún votito más de 129... para un lado para el otro, iba por el combo. Y están apareciendo diputados que dicen, si nosotros aprobamos la ley bases, una ley bases a la cual todavía hay que podarle mucho respecto al proyecto que está dando vueltas, porque, una vez más, acordaron con Franco una cosa y después en el papel llegó otra, pero si sucediera eso, eso nos libera las manos para después poder ir y voltear el DNU. Porque ya Milei no podría decirnos que somos golpistas o que vamos en contra de él, porque le aprobamos o le dimos media sanción, después hay que ver qué pasa en el Senado, a una de sus propuestas, pero rechazamos la otra. Diputados que voten un día o una semana a favor de la ley de bases y a la semana siguiente en contra del DNU, es un escenario que hasta ahora no figuraba en los papeles de nadie y hoy se está charlando en los pasillos del Congreso, más precisamente de la Cámara Baja. Ojo a prestarle atención a eso, porque es una manera, o podría ser una manera en la cual esos votos del medio, esos pocos votos del radicalismo, de algunos gobernadores y del bloque de Pichetto, que no se sienten cómodos en ninguna de las dos posiciones,
ni quedando pegados al peronismo en el rechazo del DNU, ni quedando pegados al gobierno, si aprueban todo, lograrían, o ellos creen que lograrían, salvar la cara. Bueno, ojo es la trampa y no terminen quedando mal con todo el mundo, ¿no es Nico, cierto? es la forma de la política de intentar salvar la política, es decir, de no suicidarse la política, y te lo ejemplifico también en el caso de la reforma laboral. Lo hemos hablado en este espacio, que la reforma laboral posible, de la cual se está hablando hoy, que tiene que ver con una parte del proyecto que presentó el radicalismo y demás, nace de un acercamiento que tienen los grupos técnicos de la CGT a espacios opositores para decir, bueno, a ver, no podemos estar todo el tiempo diciendo que no, porque no existe un país que no tenga ninguna velocidad, ni hacia un lugar ni hacia el otro. Es decir, esto es un país donde está parado, donde lo único que funciona es la devaluación propuesta por Milei, y todo es para la recesión. Bueno, si queremos que esto se empiece a mover, a ver, ¿con qué se emperraron? ¿Con la reforma laboral? Bueno, vamos a discutir una reforma laboral posible. Eso, lo que se negocia en definitiva, y lo hablas en confianza con los dirigentes, los que sean más díscolos, los que sean más combativos, te lo van a reconocer en el ámbito privado, no te lo pueden decir en público, pero te lo van a reconocer, bueno, un poco porque creemos que algunas cosas hay que hacer, y otro poco porque entendemos que algo hay que dar, hay que cederle, no al presidente Javier Milei, sino a un electorado que, sea porque fue en segunda vuelta, por las razones que sean, se volcó mayoritariamente a este tipo, y todavía no está deshilachado todo ese apoyo. Bueno, algo tenemos que dar. Entonces, en la misma lógica que vos estás diciendo, bueno, la política está viendo de qué modo subsiste a esto, es decir, la responsabilidad política que no está teniendo Javier Milei respecto de los otros actores, la está teniendo la propia política, o por lo menos con una actitud de subsistencia, ¿no? El razonamiento de muchos dirigentes, si vos hay mucho afiliado que votó a Milei, por razón que fuese, entonces nosotros no podemos enfrentarnos al afiliado, la misma lógica que Yarlora. Sí, la lógica es, insisto, un poco también por interés propio. En el caso de Yarlora y de estos dirigentes me pregunto, ¿la capacidad de conducción se limita a hacer seguidismo de los conducidos? ¿Esa sería la nueva moda del sistema de conducción? ¿Hacer seguidismo de conducidos? Bueno, pero eso sería una novedad. Porque el seguidismo de los conducidos es peligroso porque hoy los conducidos están muy influenciados por el sistema de medios, por el sistema de comunicación. Adri, al contrario, eso sería una novedad. Si los dirigentes hacen seguidismo de los dirigidos, en momentos donde se le pedía, por ejemplo, a la CGT ponga la fecha, etcétera, etcétera, hubiera sido mucho más dinámica la conflictividad. Es decir, no siempre se hizo seguidismo de los dirigidos. No, pero para mí estamos sería hablando deseable. del presente, digamos, ¿no? Ah, bueno, por eso. Por eso en el presente... En el presente... Será porque les queda más cómodo, digamos, el seguidismo de estas políticas les resulta más atractivo. Vos fíjate que en paralelo... Y las otras les resultaba más... Vos fíjate que en paralelo con esta iniciativa de vamos a tomar nosotros la delantera y vamos a hacer una reforma laboral que sea la posible y que no afecte derechos colectivos, sino que en todo caso afectará derechos individuales, en paralelo con eso la CGT resuelve un paro. Es decir, no se quedó solo con el capítulo... Vamos a prestar atención a lo que quieren los dirigidos. También vamos a alargar un paro. Y hay que prestar atención también a la distancia entre el dicho y el hecho. Porque la CGT plantea esto de la reforma laboral posible, se junta a hablarlo con el gobierno y lo que se encuentra son una serie de compromisos que después no se cumplen. Se junta a hablarlo con el radicalismo y lo que se encuentra es un proyecto peor todavía que el del gobierno. Entonces, una cosa es decir, bueno, estamos dispuestos a charlar ciertas cosas y después otra cosa es que esa charla termine conduciendo a algo que en estas circunstancias, sobre todo porque desde el gobierno hay una decisión política de no moverse de ciertas cuestiones, es decir, de negociar muy hasta ahí o muy cosméticamente, no, pero por eso entonces termina chocándose siempre con ese por eso digo que la política se mueve para salvar la política independientemente de la respuesta que después vaya a obtener del gobierno. O incluso hay que ver si al gobierno le sirve, con que el gobierno sea el que termine obturando la negociación, porque ahí también hay un póker, digamos. Porque ya pasó con la ley ómnibus. Por supuesto. Es cuando la hablando del gobierno, vieron que lo que se suele decir es no hay plata. Bueno, hay plata para Karina. Venimos contando nosotros hace varios días cómo Karina está tomando cada vez un rol más importante, o en todo caso,
el mundo se está dando cuenta del rol importante que Karina tuvo Ahí desde un está. primer momento. Ahí está. Que fue dicho, porque si hay algo que hay que reconocer, es que Milei muchas veces parece que está hablando en joda, pero está hablando en serio. Y él viene diciendo que el jefe es Karina Claro, desde un primer claro. momento. Y lo cierto es que ese es también parte del problema que encuentra el gobierno en esto de que se negocia una cosa y termina sucediendo otra. Y también que encuentran distintas figuras políticas que pensaron que podían abordar a Milei de determinada forma y que no le encuentran la vuelta. Por ejemplo, Macri, que creía que para esta altura del partido ya lo iba a tener a Milei bailando en la palma de su mano, y la situación bastante lejos de eso está. Bueno, hoy el boletín oficial, lo tenemos ahí, publicó, entre tantas otras cosas, algo que aparenta ser una transferencia de recursos administrativos de la Jefatura de Gabinete a la Secretaría General de Presidencia, lo cual ya de por sí es llamativo, porque históricamente la Secretaría General de Presidencia se encargaba más de la agenda del presidente y de una cuestión más chica, y la parte de la administración, tal como establece la Constitución Nacional, recae en la Jefatura de Gabinetes. Pero además, en el artículo primero, que es el que le quita recursos de la Jefatura de Gabinete, se suprime la cantidad de 35.000 unidades retributivas. Esos son unos 20 millones de pesos mensuales. No es muchísima plata en términos macro, pero para hacer política es un número interesante. Pero en el artículo segundo se le asigna a la Secretaría General de Presidencia 64.100, es decir, prácticamente el doble de esos recursos. Estamos hablando de unos 40 millones de pesos, 40 millones de pesos anuales para sueldos. Básicamente las unidades retributivas es cuando el Estado contrata a alguien. Ese contrato no está en pesos, sino en unidades retributivas que después se van actualizando. Eso es lo que hace generar a veces la confusión en el Senado, que te dicen tal senador tiene 40 asesores. Bueno, cada senador tiene la misma cantidad de unidades distributivas. Alguien Claro. puede elegir pagarle todas a uno solo o pagarle Claro. a un montón un poquitito. Y en todo caso después recobrarse de alguno de esos salarios por alguna vía Bueno, obviamente. irregular. Se usa para premiar a alguno que te cae mejor, le das. Se le puede dar Un como extra. bonus, además del sueldo que ya tiene. O y sea, demás. no es que el tipo gasta más que sus colegas, como dicen los periodistas. No. Y algo cuando Pero en Milei- este caso, quien va a tener para gastar más es Karina Milei. Karina. Digamos, en el medio de todo este proceso en el cual Karina Milei está haciendo el Armado Nacional de la Libertad Avanza para el 2025, se le asignan una cantidad de recursos sumamente interesante si se los utiliza para hacer Milei política. está diciendo en 2025, cuando yo tenga más legisladores, voy a poder sacar más leyes. Y la verdad es que si vos lo pensás, va a tener más legisladores. Pero Vaya- no tantos más. Bueno, el tema es que vos en diputados renovás 2021. Sí. Claro. Él Tenía tenía dos. No, pero hoy todos los votos del PRO le votan cosas a favor. Cada diputado que le gane la Libertad Avanza al PRO, porque se trasladan votos de uno a otro, no le va a traer un beneficio automático en la Cámara de Diputados. Bueno, pero espera, con que repita lo que hizo en 2023, va a tener más diputados que en 2021. ¿Sí? Sí, pero él hoy cuenta como Pierde los propio del todos PRO. los votos de la Pierde los Libertad del PRO. Avanza y a los del PRO. Porque Sí. los del PRO son los que es el que más renueva. Pero Milei le sacó también al peronismo. No, está bien, ese es digo. el desafío del Además, peronismo. además va a tener armado en todo el país. En 2021 no tenía armado en Probablemente todo el país. Milei va a tener más diputados en 2025. Sí, seguro va a tener Sí, más. pero a lo que voy es, no tenés que contar con respecto a los 40 que tiene el bloque de la Libertad Avanza, sino a los votos efectivos con los que cuenta el oficialismo Sí. hoy, que hoy son 80. 40 de la Libertad Avanza y 40 del PRO. Si esa ecuación pasa a ser 70 de la Libertad Avanza y 10 del PRO, en términos prácticos no cambia. No, lo que Entendés. yo digo Pero que vos asumís en que dos- el peronismo no le va a robar nada, No, digamos. le va a robar probablemente entonces de ahí gane. Hace una ganancia. Lo que no veo es que vaya a duplicar o triplicar su presencia como a veces plantea. Estamos hablando de octubre del año que viene. Sí. Y Bueno, además falta un montón. por eso, falta mucho. Para quedarnos más en el presente, ahora que, porque empieza a versele, se le empiezan a ver los hilos al gobierno en muchas de sus costuras. Por ejemplo, la idea esta de que plata no hay y uno empieza a ver que lo que hay es una distribución del dinero en función del interés, en este caso personal de Karina o de la construcción partidaria. Se va a ver ahora con el tema de la seguridad presidencial, con el tema del alineamiento de la Argentina en línea con
Israel, Estados Unidos y compañía, ya anoche empezó a trabajarse la idea de que el presidente no puede viajar más en avión de línea, por la cuestión de seguridad. Ahí aparecen dos opciones: moverse con un avión militar. No hay ningún avión dentro de la flota hoy que permitan hacer vuelos confortables de larga distancia, y un presidente no es, más allá de que se vista de fajina, Milei, y juega a ser soldadito, no es eso, tiene que viajar más o menos cómodo. Entonces se está pensando en volver a la flota presidencial, a volver a usar la flota presidencial, pero están viendo si la pintan de otra cosa. No sé, le agregan algún... No, tal vez pintan de amarillo, parece Flybondi. Por eso, tal vez le ponen algún sponsor, no sé. Viva la libertad, carajo. O viva la libertad, carajo. Eso es guita, ¿eh? Digo, todo eso, la pintura cuesta plata, la mano de obra cuesta plata, solo para una cuestión ornamental, que es cambiarle la fisonomía. Que no parezca que él hace lo mismo que los demás. Está usando el tango o el avión presidencial. Ahora, asociado a esto, el tema de fondo es el posicionamiento que tiene la Argentina, que obliga a determinadas decisiones de seguridad presidencial, pero decisiones de seguridad en general. Anoche Patricia Bullrich, muy interesante, dijo algo que no deberíamos dejar pasar porque involucra a todos los argentinos. Dijo: los argentinos no somos neutrales. Rompe con una tradición política y geopolítica de la Argentina acuñada a lo largo de 2 siglos. A ver, escuchamos. En primer lugar, el presidente planteó que nosotros no estamos a resultados de la guerra con Israel. Nosotros estamos con Israel por convicción. Estamos con Israel, con Estados Unidos, con Europa, con el mundo occidental, por convicción, porque creemos en la filosofía de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de los países libres, donde las personas pueden elegir su vida en libertad. Entonces, no es un tema de ganar o perder, no es un tema, sino que es un tema de qué tipo de sociedad queremos para la Argentina. Y cuando históricamente estuvimos ahí declarando la guerra 3 días antes que la guerra terminase en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo, cosa que no queremos. Entonces, la neutralidad no es la posición argentina. La neutralidad no es la posición argentina. Digamos, los mensajes políticamente... Bueno, ahí estaba, ¿no? La frase y la justificación en la historia. Bueno, quiero compartir con ustedes a uno de los padres fundadores, diría Milei, y su visión respecto al posicionamiento geopolítico que debe tener la Argentina en situación de guerra. Les leo la frase y la compartimos. La neutralidad representa la civilización internacional como única depositaria de la justicia del mundo. Pero sobre todo, el agente más poderoso de la paz es la neutralidad, fenómeno moderno que no conocieron los antiguos. Cuando Roma era el mundo, no había neutrales si Roma entraba en guerra. Bueno, esta frase forma parte de un texto del año 1870. El texto es El crimen de la guerra, y el autor es Juan Bautista Alberdi, que se supone es el intelectual de cabecera del gobierno. Alberdi era un defensor acérrimo de la neutralidad por 2 razones. Por cuestiones comerciales. La Argentina no podía enemistarse, estamos hablando de la Primera Guerra, la pre-Primera Guerra. Esto está relacionado más con la Guerra del Paraguay, pero aplicaba después para la Primera Guerra, ya en gobierno de Irigoyen, la misma doctrina que fija Alberdi. Por cuestiones comerciales, no enemistarse con países con los cuales la Argentina debía tener comercio. Y la segunda razón era la paz interna. Argentina, por constitución, está abierta a la inmigración. Está fijado en la Constitución. ¿Se acuerdan, no? Todos los ciudadanos del mundo. Bueno, está fijado en la Constitución. Entonces, ¿qué decía Alberdi? Si nosotros vamos a convivir en paz, si vamos a convivir entre migrantes de distintos países que vienen a la Argentina por la guerra, claro, la Argentina no puede replicar en su territorio los conflictos que ocurren en el mundo. Al revés, tenemos que ser tierra de paz. Entonces, la neutralidad es una forma de garantizar la convivencia. Es decir, que había 2 razones. Una económica, que se supone que es lo que
le interesa a Milei, ¿no? Como economista, se supone que él piensa como economista. Bueno, una económica y una social, de convivencia. Bueno, este gobierno, contra los postulados de uno de los padres fundadores que el gobierno dice seguir, va en contra de dos tradiciones de la Argentina, lo cual lo vuelve particularmente Pero además, peligroso. eso de que quedó aislado del mundo, todo eso es un invento. Bueno, todo es invento, por eso todo es mentira. En general es un gobierno Bueno, Guarda que plagado después de eso dice, Claro, está la otra parte. dice de los la parte de la atentados. embajada, poner cuando el 12, El 12, sí. que es la excusa que usa para romper Bueno, esta doctrina. Yo eso lo que es digo muy- es eso es un muy gobierno grave, ¿eh? peligroso para la Argentina y para los exacto. argentinos. Bueno, mirá lo que dice ahora. De los dos atentados en la Argentina, está demostrado que actuaron Actuaron bajo las órdenes de Irán. del gobierno de Irán de ese Del momento. gobierno de Irán. 91, La 92, embajada 93, fue- 94. La embajada fue el centro Claro. de organización del atentado. Y la AMIA lo Y esto ya se sabía. Y la AMIA lo mismo, claro. Sí, la embajada iraní. Ah, ok. La embajada iraní. La embajada iraní aquí Fue que el- hizo el trabajo Exactamente. para volar la embajada. Claro, y por la eso AMIA. hoy, Ok. por ejemplo, la Argentina tiene protocolos muy distintos, nacidos de la lamentable experiencia que tuvimos. Ok. Es decir, Es tremendo esto de Patricia Bullrich. Además, pongámosle en contexto, recordemos que Bullrich era la que hablaba minuto a minuto con Nisman, cuando Nisman denunció a Cristina por hacer el memorándum de entendimiento con Irán. Es Pero que esto que hicieron el otro día, yo creo que el fin último es cargar otra vez contra Cristina Totalmente. en el juicio del memorándum. Pero es que lo escribe, ahora vamos a mostrar, porque esta operación fue tan grave, armada por el juez Carlos Máiquez, porque él es el que la arma, y seguida Contalo por de cero, todo contalo el de sistema de medios. Vamos de vuelta. La semana pasada, y de hecho nos anticipamos, yo no solo dije antes, hubo un fallo de la Cámara de Casación vinculado no a la causa AMIA, no a la causa por el atentado a la Embajada de Israel, sino vinculado al encubrimiento de la investigación original de la causa AMIA, que es una parte de todo esto. ¿Cómo fue ese encubrimiento? El juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbaquia, el gobierno de Menem, su jefe de la CIDE, Juan Sorregui, el titular de la DAIA, Rubén Beraja, el Fino Palacio, que después Macri lo trajo de jefe de la policía, toda esa banda encubriendo la investigación y desviándola solo hacia la pista iraní. ¿Cómo se sabe esto? Porque hay mucha documentación, por ejemplo, un cable que manda el embajador argentino en Israel, José María Valentino Tegui, que le dice al gobierno de Menem, está viajando para allá al día siguiente del atentado un representante del primer ministro Isaac Rabin para coordinar una versión coincidente del atentado. Los israelíes llegaron y el día 2 ya estaba la versión de que habían sido los iraníes. Y todas las pistas que conducían hacia Siria, donde tenía vínculos, tanto Israel, porque en ese momento se llevaba bien, como la familia Menem, porque provenía de ahí, ninguno de los dos quiso avanzar en esa pista. ¿Significa que fue Siria? No. Significa que fue Irán tampoco. O sea, lamentablemente, a 30 años de Pero genera sospecha que se hayan esforzado tanto por echarle la culpa a Irán. Claro. Eso sí me queda como un punto. Bueno, Bueno, ¿por qué se ponen eso de es acuerdo para muy- echarle la culpa a Irán? Porque- Si fue Irán, ¿para qué hace falta armar todo eso? Y eso ahí, ese- ahí hay un punto que me Es todo un hace... tema. Entonces, ¿qué pasó? Se tenían que confirmar las condenas de un juicio que arrancó en 2015, terminó en 2019, arrancó 20 años tarde, ¿sí? Gracias a Bonadío, al juez Lijo, a todos los que entorpecieron esta investigación también, contra los condenados por desviar la investigación. El juez Galeano, Anzorregui, Menem ya murió, por lo tanto zafa de esta. Y lo único que tenía que hacer la Cámara de Casación era confirmar o rechazar o modificar esas condenas. Lo único. De hecho lo hizo, bajó las condenas. O sea, la condena contra Galeano se la bajaron de 6 a 4 años, la condena contra Anzorregui, que era el jefe de la CIDE, se la bajaron de 4 años y 6 meses a 2 años y 6 meses, y los absolvieron por desviar la pista siria. Eso es lo único que hizo el fallo. Ahora, la operación fue una gacetilla, mostrémosla porque esto es el inicio de la gacetilla que nos mandaron a todos los periodistas. A mí y a los periodistas de todos los medios, que copiaron y pegaron esto. Esta gacetilla la armó el juez Carlos Máiquez y es una mentira absoluta. La gacetilla arranca y dice, Casación Federal, justicia y verdad para el caso AMIA. No es el caso AMIA, es el encubrimiento del caso AMIA. Ya arranca mal. Y si ustedes leen, el segundo párrafo dice, el juez Carlos Máiquez, quien lideró el acuerdo y contó con la adhesión de sus colegas, eso es una mentira. Los colegas, Barroeta Benia y Ledesma, no firmaron la parte en que Máiquez dice que fue Irán. No lo firmaron.
Dice, concluyó que ambos ataques contra la Embajada de Israel en marzo del año 1992 y la Mutual Judía el 18 de julio del 94 respondieron a un designio político y estratégico de la República Islámica de Irán y fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatolás. Esto mandó en una gacetilla de un fallo, en En realidad base a eran esto, 4 fallos. la tapa de Clarín diciendo Todo que el ya estaba sistema de comprobado medios, que fue Irán. Ahí tenés. Ahí está. Clarín, la justicia consideró a Irán como Estado terrorista por la AMIA. Tapa, directamente. Otra, tenemos La Nación. La Cámara de Casación dio por probado que Irán estuvo detrás del ataque a la AMIA. Otra, la BBC. Argentina confirma responsabilidad de Irán para el caso AMIA. Otra, Infobae, la justicia concluyó que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán y ejecutados por Hezbollah. Otra, Ámbito, atentado a la AMIA y la Embajada. La justicia determinó la responsabilidad de Irán y Hezbollah. Ahora Es vos fíjate que mentira. en Todo esos medios mentira. hay algunos que tienen la intención. Nosotros no estamos diciendo que no fue Irán, ¿eh? Nosotros no sabemos si fue Irán o no fue. Lamentablemente Lo que no estamos sabemos. diciendo, claro, lamentablemente no lo sabemos. Lo que estamos diciendo es que eso es mentira, que eso no fue lo que ocurrió el otro día, que enviaron una gacetilla. Ahora, ahí hay dos tipos de medios. Hay medios que quieren echarle la culpa a Irán y hay medios que leyeron la gacetilla y publicaron lo que dice la gacetilla. Es que Hay un dato ahí, Roberto, Pasó eso, yo lo conté, perdón. que también nos habla del nivel de precariedad en la que estamos metidos los medios de comunicación, los trabajadores de los Claro, medios de comunicación. claro. Es decir, porque el tipo no tiene tiempo de leer todo, porque tiene 3, 4, 5 laburos. como dice mi amigo Sebastián Inurrieta, cuando vemos a veces la conspiración en todos lados, no somos tan sofisticados. Lo que pasa en muchas ocasiones es que el trabajador que tiene que cortar 16 cables por día, que tiene que estar Exactamente. 8 horas en un trabajo y 8 horas en otro, toma esa gacetilla y la reproduce. Sí, Pasa igual, eso y ojo, pará, pasa que ahí- pará, porque acá no es que el trabajador, el medio reprodujo la gacetilla. Después el problema es que existe hoy en la legislación argentina, los trabajadores no tenemos cláusula de conciencia. Que fue una ley que se intentó votar en el último periodo del gobierno de Cristina, llevada por Héctor Recalde, que habilitaba a los periodistas a no escribir algo que fuera contra nuestra conciencia, no prestar nuestra fuerza de trabajo a darle al teclado a escribir esa barbaridad. Porque hoy en día, simplemente mirando Twitter, leías el tuit de memoria activa a las 2 o 3 horas del fallo y sabías que eso era mentira. Te agrego un dato decisión en honor fue a la verdad, Ari, para complementar lo que vos estás contando, vos recién dijiste que uno de los aspectos en los que sí el fallo había sido concluyente era respecto de la absolución de los funcionarios por no La pista haber siria. investigado la pista siria. La jueza Ledesma no los absolvió. La jueza Ledesma no los absolvió totalmente. Sí, Por eso, sí. eso Por eso es también- toda falsa la gacetilla de Máiquez. Máiquez. Sí. Igual a todo este panorama. Ahora, si ya que la BBC representa está, una ya, parte. ya estamos en el horno, No ¿no? importa, no Es importa que, a qué Máiquez Roberto, te justamente refieras, eso siempre es iba. aplicable eso, No ¿no? es Es falso lo que solamente- dice Máiquez, no importa a qué Máiquez te refieras. No es solamente quienes lo replican, también hay un gobierno y una dirigencia política que utiliza las mentiras sistemáticas de manera sistemática. Y cuesta estar todo el tiempo. Pero Claro. ayer vimos a un funcionario, como por ejemplo el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, amigo de ustedes, diciendo que los atentados sucedieron en Argentina cuando Argentina era neutral. Cuando justamente sucedieron en el momento de mayor alineamiento de Argentina con Estados Unidos hasta ahora. Leí incansable cantidad Es de imposible desmentir periodistas y todo. de funcionarios diciendo que el peronismo fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, cuando el peronismo asumió el poder en el 46 y la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. Bueno, pensemos que en la misma entrevista donde recién la veíamos a Patricia Bullrich hablar sobre todo este tipo de cosas, la propia Patricia Bullrich dice, bueno, pero al fin y al cabo menciona algo así, hace una ensalada que es espectacular, dice, bueno, hay que ver porque Inglaterra se tuvo que meter en la guerra porque Europa se estaba yendo al tacho prácticamente, haciendo una ensalada entre la incorporación de Estados Unidos a la guerra. Claro. Pero es terrible lo que dice. Sí, yo es lo de un que nivel veo- de burrés que es. Claro, el tema es lo lamentable. peligroso. El tema es lo peligroso. Porque Es que ellos lo hacen esto para apuntar a Cristina y seguramente ahora irán por el memorándum de Irán. Ahora, en el medio apareció la guerra. Entonces lo usan para que tomemos posición en la guerra ¿Sabes que yo contra no sé, a Roberto? Irán, porque No, ahora de hecho, en los el argentinos fallo- creen que el atentado fue por en Irán. el fallo, el juez Máiquez, el que armó toda esta operación, que de paso un breve currículum. Máiquez era juez nacional, se lo llevó María Eugenia Vidal como ministro de Justicia bonaerense cuando fue gobernadora, estuvo 6 meses, y después Macri lo puso a dedo
en la Cámara Federal, que es una instancia muy superior a donde él estaba sin concurso. Es uno de los jueces que viajó al Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín. Su hijo, Juan Bautista Máiquez, fue el que armó el lofer durante el gobierno de Macri, fue invitado también por el Grupo Clarín. Hoy es el jefe de los fiscales porteños y lo quieren poner como jefe de los procuradores. Y su otro hijo, Ignacio Máiquez, fue el que armó la causa Vialidad. O sea, es una familia, muy normal, como decía... Una familia. Una familia muy normal, como decía Charly García. El juez Máiquez pone en el fallo que ahora tienen que tomar en cuenta esto que él inventó, es que está confirmado que Irán hizo los atentados, para en la causa memorándum Ahí está, claro. decir que Cristina firmó un pacto con los que está confirmado que fueron los responsables del atentado. Y como no está confirmado que fueron los responsables, o sea, es todo basado en una mentira, no es una interpretación. Es desesperante, ¿no? Vivir entre medio no sé, de tanto la verdad, entramado. No, y además el nivel de impunidad que tenés que sentir para decir que un fallo que no remitía a la cuestión de fondo que vos estás eximiendo como tal, dice algo que tampoco dice el fallo. Es decir, ni el fallo ni los jueces tenían que pronunciarse sobre ese particular, ni los jueces terminan fallando en el sentido en el que cree Máiquez que puede direccionar la comunicación. Esto no es privativo de Máiquez, esto de mandar a gacetillas, porque se empezó a poner en boga en el último tiempo, producto de que cada juez quiere destacar la porción del fallo que ha firmado, etcétera, etcétera. Ahora, involucrar y enlodar a dos magistrados que tampoco son insospechados de kirchneristas, ni mucho menos, digamos, acá no estamos hablando de jueces que puedan querer despegarse de Máiquez, porque de hecho lo hicieron solamente de manera muy tímida. Yo, a ver, personalmente creo que cualquiera de ustedes, si termina involucrado en un escándalo de esta proporción, yo como juez cofirmante, lo que hago es salgo públicamente y digo, este tipo, yo no tengo nada que ver con el disparate que hizo este tipo. Además, el sistema lo hicieron saber a través de comunicaciones muy tenues que nos hicieron llegar, digamos, los que quisieron despegarse de esto. En el caso de Ledesma, puntualmente, yo lo pero que no salió públicamente. No salió públicamente. No, lo dijimos, yo lo puse en la nota que publicamos, pero es tan terrible la operación. Salieron, o sea, los otros miembros del tribunal deberían haber salido a despegar. Sí, Máiquez salió enseguida a dar una nota para reafirmar, pero lean, entraron todos los medios del mundo. Yo la verdad que no lo había visto. Entré recién al New York Times. Un tribunal de Argentina responsabiliza a Irán por los atentados contra la embajada israelí a la AMIA. New York Times, The Guardian. Las cortes argentinas responsabilizan a Irán por el bombardeo a la AMIA. Los suscriptores de New York Times, vengan acá, muchachos. El fin de semana, en una cena familiar, me dicen, bueno, pero al fin y al cabo, por lo menos ahora se sabe que Irán fue responsable del atentado a la AMIA. Claro, sí, es lo que se ve en todo lado. Agrego algo más. Esta operación con Telam andando hubiera sido mucho más difícil de hacer. En parte, desarmar Telam tiene que ver para poder armar este tipo de operaciones y no es un filtro más. Es un filtro más de trabajadores muy profesionales y que saben de los temas sobre los que Ahora, escriben. esto quizás es más finito, pero lo pregunto, lo dejo a consideración para mis colegas. ¿Esto es el gobierno o es la corporación judicial? A mí personalmente me suena mucho más. Esto es la embajada. Bueno, perfecto. Ya, bueno, yo me voy. Salió Milei a refrendarlo O sea con que un ahora el comunicado de la destape está oficina de peleado presidencia. con la CGT, con los jueces, con las empresas privadas, con la prepaga y con el embajador, que ha tenido la gentileza de acercarse a nuestra redacción. Te arrastró Ari, yo no Y trajo un termo. Yo solo hice una Eso porque, pregunta. además, yo estoy convencido de que Milei no controla Comodoro Pi. Claro. Comodoro Pi está más cerca de la embajada Sí, que la Casa porque Rosada. siempre De hecho, sobrevuela, Ari, esa sensación de que Comodoro Pi Para es volver a trabajar con el perrito Sporky ladrador. cuando cierre esto. ¿No? ¿Vos viste que sí? Eso sí fue buena amenaza, te dolió. Buena amenaza, Buena amenaza. Yo Hablando sabía de que aportes patronales. Debe ser la primera vez que se dice en una misma frase Sergio Spolky y aportes patronales. Nunca conectaron. No, sí, hay muchas causas donde se dice eso. Bueno, sí, Hay muchas causas judiciales. No, te decía Ari que está en el imaginario esa idea de que Comodoro Pi es el ariete de. Y yo tiendo a pensar, yo conozco muchísimo menos tribunales que vos, pero tiendo a pensar que Comodoro Pi es mucho más ariete de sí mismo que de cualquier otro interés político en general. ¿Sí? Que puede tener su conexión con la embajada, que puede tener su conexión con las corporaciones empresarias y demás, pero que
principalmente reporta a sí mismo. Total. Y vos por eso nunca vas a ver una colisión de intereses muy severa entre un fuero y la Corte, entre la Cámara de Casación y un tribunal inferior. En líneas generales, esto que está sucediendo, que muestra a un Maíquez desembosado y haciendo esta barbaridad a la luz pública, saliendo, poniéndole la cara, y sin obtener una respuesta de parte de los dos pares que quedan embarrados en el mismo nivel que él en esta farsa, tiene que ver también con eso, tiene que ver, y en buena medida, muchos de los problemas que tenemos en la Argentina, probablemente sea una mirada ombliguista, o sea una mirada muy de nicho, pero tiene que ver con la familia judicial, con hasta qué punto no se ha depurado como sí lo hicieron otros estamentos de la Argentina. ¿Sí? La justicia está podrida de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. No es que, sí, tenemos todos la frase hecha de, bueno, pero hay funcionarios que se destacan. Los funcionarios que se destacan no pueden laburar. Lo digo yo antes de que lo diga Adrián. Responsabilidad del peronismo. El peronismo gobernó. Bueno, en este momento, hasta ahora el peronismo no ha dicho nada contra la postulación del hijo. ¿Sí? Para arrancar. Y hay dos cosas. Por un lado, digo, está claro que todos están de acuerdo que no quieren depurar la justicia, sino que lo que quieren es buscar al más amigo de ellos para que los beneficie. O al menos enemigo. O menos enemigo. Ahí está, menos enemigo. Y lo segundo que digo es, ayer también Pagni hizo casi todo el editorial hablando del hijo. 3 de 4, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención es que el hijo no es moralmente aceptable para ser un juez de la Corte, pero sí para seguir siendo un juez de Comodoro Pi. En tanto y en cuanto se quede ahí, nadie dice nada, hasta ahora nadie hablaba mal del hijo. Ahora que va a ir a la Corte, entonces, no entiendo cómo alguien es moralmente aceptable para ser un juez federal y no para ser un juez de la Corte. No importa la justicia federal, entonces. Y no son tantos, son 12, ¿no? Es nada más que, claro, es nada más 12 que deciden sobre 45 millones. ¿no? Ahora son menos, ahora son 9. Yo me acuerdo cuando decían, bueno, pongámoslo a Rafeca. No, Rafeca no. Y yo decía, pero dentro de lo que yo conozco, que no soy un experto en justicia, el tipo parecía aceptable. Claro, por ahí no acepta las cosas que vos le pedís. En una de esas el tipo. Entonces, en el fondo, todos están tratando, bueno, es más riguroso lo que decís vos, no de poner al más amigo, sino el que menos daño te puede hacer. Así vamos a seguir siendo siempre iguales. Sí, claro. Si no ponemos tipos que realmente se ajusten a la ley, eso no se va a arreglar ese nunca. principio del que menos daño me puede hacer es muy relativo. Yo lo hablábamos acá el otro día. Alberto Fernández lo puso a Arcolini cuando fue jefe de gabinete, Sí. porque se suponía que Confiaba en él. no, hijo también. era su ayudante de cátedra, Claro. era un tipo El de Colín y el conocido. hijo entraron en la misma camada. Arcolini y el hijo entraron, pero digo, Y Rafael. menciono el caso de Ercolini porque al final del camino Ercolini lo termina inhibiendo a Alberto Fernández. Es decir, ¿qué es lo que pasó esta semana, digamos? Alberto Fernández lo puso a Ercolini en el puesto porque pensaba que lo iba a manejar porque era su amigo, su compañero, y al final del camino el que lo termina inhibiendo y emite la cortina de humo de la semana en materia judicial antes de la cortina de humo de Maíquez es el amigo Alberto Fernández. No existe esa idea de que a un tipo al que vos le das poder, después ese tipo te debe de por vida. Si vos le das poder, el riesgo de que ese poder después se autonomice o se venda a un mejor postor, que es lo que suele ocurrir en los tribunales. En los tribunales pasa de todo menos justicia. Pero digo, Los tribunales están concesionados y no me vengan con que hay funcionarios buenos. Está bien, hagan algo para que no existan los malos, porque los malos son los que manejan, los que cortan la torta. Entonces, a los buenos... Son los que ganan siempre. No, hay un montón de buenos, seguro que hay un montón de buenos, pero si no hacen nada para que los malos no sean los que manejan el dispositivo, y bueno, entonces Mirá, jódanse, si querés muchachos. hacer el bien, Entran en la generalidad. igual lo vas a pagar. El que quiera hacer el bien, No. algún precio va a pagar. Yo lo que digo es... Porque los malos tienen más poder. Y evidentemente en el sistema de justicia de la Argentina los malos tienen mucho Y poder. cuentan con algo a favor que es inestimable, que es la inescrupulosidad. Es fabuloso. Cuando vos no tenés escrúpulos, no tenés filtros, no tenés... digamos, Eso te da un poder enorme. Cuando te gobierna la desvergüenza, Un día Hoy se vota- le ganás a estábamos todos. jugando al fútbol con el dueño de uno de los mayoristas más grandes del país ahora, y yo era el dueño de la distribuidora más grande, y él me dice, Cachi, nacimos los dos acá en Talar y los dos nos va bien igual. Le digo, no te equivoques, le digo, porque a mí me afanan los campeones y vos los comprás.
que te vaya bien comprando camiones afanados no es lo mismo que te El vaya- famoso encuentra las vacas antes que se pierdan. Yo no digo nada más. ¿Ya está Pedro Saborido? Ahí estamos. ¡Qué grande! Empecé a leer ya el libro de Pedro Saborido, fui a la casa de mi hija Florencia y lo estaba leyendo sobre el amor, una maravilla. Vamos a hablar con Pedro. Muchas gracias. Dale, Chau, chau, chau. chau. Me hicieron quedar mal con todo, les agradezco mucho. Sí, Todo esto va muy Todos los bien. anunciantes. Dale.